Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal. Vamos a continuar con WWE 2K23 más Rise, la historia de The Legacy. Tenemos acá para hablar después de nuestro fracaso en nuestro debut. Y vamos a hablar con Liv a ver qué tiene para decirnos. What was that about? I like to show off as much as the next person, but that was embarrassing. Sorry. I understand why you're upset, but I did my best. You grew up learning from one of the most talented WWE legends in history, and that's your best? I did a better job teaching myself in my backyard. Don't expect this to blow over with the SmackDown women's locker room. The Raw women are gonna rub this loss in our faces for a long time. Eso es verdad. Bueno, pero che, me lastimé, la puta que te parió, me lesioné. O sea, me lesioné, debuté y me lesioné, boluda, vete acá. A ver, Molly. I can't say that was the debut we were hoping for. Tampoco que yo esperaba, I don't know conchuda. what happened out there. I wanted to make a name for myself based on my own talent. And you decided to do something showy. Took your eyes off of what was happening and let Charlotte blindside you. No es mi culpa tampoco. It's not my fault. You told me I had to make an impression in the ring. También, pero tampoco es You culpa de get ella. one brat moment with me and you just used yours up. Yes, you had to make an impression by doing your job, not trying to steal the show on day one. You're here because you're good, and you could be great. You could have gone out there and had a solid match, and that would have been enough, win or lose. But you bit off more than you can chew. Maybe you're right. Of course I'm right. I'm a WWE legend. I'll do my best at damage control. You're already off to a rough start with management. They weren't thrilled that you decided against wearing the tribute gear. Although maybe I can spin that, since it wasn't exactly the performance they would have wanted to be associated with Justine's legacy. Actually worked out for the best. ¿Viste? Nope. They'll just associate it with little old me. I've already seen the chatter on social media. Great. You're worried about social media at a time like this? Get your head in the game. I'll see you at SmackDown and we'll take it from there. Bueno, ya estamos entrando con mal pie del todo a WWE. Bueno, tía, vení, consolame. Did you hear that pop? What? The sound of my ankle popping or my career imploding? Oh, how is that ankle? Or more importantly, how's that ego? Ankle's okay. Ego? That's another story. You really went for it out there, huh? Didn't hold back? Tenía que I'm the brillar. niece of one of the most venerated WWE legends of all time. I needed to make my own mark and stand out. I still do. You need to take your time and not overthink this. But you're still learning, and regardless, Charlotte acted out of line. If I was medically cleared for in-ring action, I would put the Queen in her place. Believe me, I'm mad about it. But I'm not sure that Charlotte did anything you wouldn't have done. Yeah, but one of the perks of having a career-ending injury is getting to apply unrealistic standards on the next generation. Why do you think I liked training you so much? Right. Listen, I don't want to leave if you need to talk, but I got word that WWE management wants to chat before we head out. Something about the buzz online, whatever that means. You okay? Ok. If Sí. anyone taught me how to be resilient, it's you. I'm fine. I'll talk to you later. That's my girl. I'll find you in a bit. Ay. Estamos haciendo cagada, boludo. But what people forget is that for someone to win, someone else has to lose. It is better to win, though. Of course. Actually, speaking of winning, I have a few developments that Ruthless Digressions listeners will be thrilled to hear about. Oh, care to share with those listeners or your co-host? Like I told my niece at Survivor Series, patience, Robin, patience. Dice, Molly Holly nos manda un mensaje. Dice, me han llamado para una reunión en la que asistirá toda la dirección, a saber cuánto tiempo durará. Ponte cómoda, come algo del catering, en cuanto termine vendré a buscarte y te pondré al tanto de todo. Bienvenida a SmackDown. Bueno. No tenemos mensajes nuevos de Twitter, porque seguro que es Twitter. Tenemos a la campeona Doudrop. Mirá,
y a Tom. Vamos con Dudrop, a ver qué onda. Hey! Welcome to SmackDown. Thanks. You know, after what Liv said at Survivor Series, I wasn't sure if I'd be getting the warmest welcome today. Oh, you won't be. But I have a different perspective than the rest of the girls. In fact, I'm actually usually pretty rude to the newbies because, well, I don't want them coming for my SmackDown Women's Championship. But I don't have to worry about you at all. Hija de puta. But I plan on coming for that championship. Oh my goodness, you're hilarious! After your huge mistake in the Survivor Series match, I know that must have been a joke. I don't have to be rude to you at all. We can be friends. I think we're done here. Hija de puta. LJ, welcome to SmackDown. How you doing? I'm sorry that Survivor Series didn't go so well. Yeah, not the debut I was hoping for. Well, you're here now, and have your whole career ahead of you. Listen, I may just be a cameraman, so I can't help train you, but I've been with WWE long enough that I pride myself on knowing how things work around here. Happy to answer any questions you might have. What would you recommend in catering? Honestly, the tofu. Even if you eat meat, give it a try. The seasoning is incredible. Noted. Any other questions? Or anything you'd like me to explain again? No, gracias. Thanks, Tom. I think I have the info I need. Fantastic. Good luck tonight, LJ. I'm certain I'll see you around soon. Bueno, muy bien. Vemos que a Mai le está yendo un poco mal. Y acá está Molly. So, I know I didn't exactly get the best start, but I've got my head on straight now and I'm ready to go. That's great to hear. What do you have for me tonight? Now here's something that's less great to hear. WWE management thinks that after everything that's happened, we should take a beat before we put the spotlight back on you. Pinche tu hermano. Bueno. Don't worry. I took your advice to heart. I'm okay with starting small, out of the spotlight. I'm not expecting to main event right away. Exactamente. Good, because you won't be. I'm going to level with you. Backstage sentiment is not good right now. You may be a SmackDown superstar, but you've got an uphill battle if you actually want to be on the show. So, my match tonight is... Ninguna. Non-existent. What can I ¿Qué hago? do? ¿Qué? I don't want to just sit in catering. No one does. But this will all blow over. My advice until then? Find some way to make an impact. Be so good in the ring that they can't deny you. Y pero How am ¿cómo I si no tengo supposed to combate? do that if I can't get a match? Exacto. I couldn't get you a match on SmackDown. There are other opportunities to wrestle. Actually, I can pull some strings and get you on main event. You'll need to find an opponent, though. Most of the roster is pretty busy with commitments on SmackDown, and I don't have time to play matchmaker. Pretty Okay. busy or pretty mad at me, from the sound of it. Yeah, I may have heard those rumblings. Although, have you met Ava Moreno yet? She's pretty new to SmackDown too, and also would have something to gain with a good showing on main event. Yo trabajaría. Met. I'm not sure she wants to work with me. Exacto. Neither of you have to work with anyone. You just have to show up and fight each other. Get her to agree to that, and I'll set up the match. If there's some sort of beef between you two, lean into it. No one said the match had to be friendly. Bueno. Hola, Ava. Well, if it isn't little Justine. I would say I'm sorry how your big debut turned out, but I don't like to lie. What do you want? Vamos a pelear.
Vamos al Let's grano. cut to the chase. I want a match on main event. Molly said she can get me one if I find an opponent. It sounds like getting that exposure could help both of us. Are you interested? Sure. Bien. Great. That was actually easier than I thought. Oh, but let me be clear. I want a match on main event, but not one against you. La concha de tu hermana. I want to make an impact here in WWE and make my matches count. It doesn't help me at all to defeat some jobber. What did you just call me? ¿Cómo me If I wasn't dijo? perfectly clear at Survivor Series, I like people who've come up the right way and paid their dues. Not nieces who get handed special treatment because of what family they're a part of. And if that wasn't enough, I certainly don't like you after you proved me right and made a mess of things. Regardless of what you think of me, I don't see how just sitting around and complaining is going to change anything. I know as well as you do that no one else in the locker room is gonna help you. You want a match with me? Prove that you have what it takes when you have to work for an opportunity. Pay some dues and stop waltzing around expecting special treatment. I don't waltz. We can agree to disagree, LJ. Me dijo Jover. Conchuda. Esta noche estaré viendo SmackDown. Mucha mierda para los rivales a poder ser. Ahora que lo mencionas, la directiva me tiene manía. Me van a dejar fuera del programa. Creo que la directiva me tiene manía. ¿Y tú no me dijiste que tuviera mucho ojo con Molly? Pues sí, lo mantengo, pero ¿no crees que esto igual tiene que ver con lo de Survivor Series? Yo también he tenido que dar el callo más de una vez para que no pasaran de mí, quizá. Tú preocúpate por caer en gracia otra vez. Nunca has sido de los que se amilanan ante los restos. A ver, ¿cuál es el plan? Tendré que intentar conseguir un combate en el evento principal. Ya sabía yo que algo tendrías pensado. Nunca dudo de tu inteligencia, tu talento y tu soltura para moverte en el entramado de la WWE. Nadie dijo que esto fuera fácil. Ay. Bueno, muy bien, completamos ahí lo de la historia del debut. Desbloqueamos ¿cómo es? Un show. Ahora tenemos a Corajuda y a Ava Moreno. Ahora con Ava, a ver qué opina. What do you want? I told you my terms. Doesn't seem like you've paid any dues at all. Bueno, está bien. Me acerqué a hablarte, conchuda. La puta que te parió. Bueno, tenemos a Corajuda y a Molly Holly. Vamos a hablar con Molly a ver qué carajo quiere. I've got some good news for you. ¿Qué You've quiere? actually got a match for me this week? Actually, yes. Oh, Wow, I wasn't expecting that kind of good news. Thank you. I should clarify. It's not on SmackDown, but at a non-televised live event. ok. Dana Brooke was supposed to have a match, but she did one too many handsprings, sprained her wrist, and can't compete this weekend. Ok. Un combate es un combate. Sí. A match is a match, and if it helps me win a little favor around here to step up, count me in. Exacto. Winning the match would help you gain even more favor. Bien, bien, bien. Ok. Ok. Bueno, vamos. Ah, mira, ahí podemos desbloquear el WWE Live. O sea, la arena del live. Bueno, y acá tenemos nuestra primera lucha de este capítulo. Y nuestra primera lucha oficial tras nuestro fracaso en Survivor Series. Acá nos tenemos con la entrada que le creé, que dice Candice LeRae de fondo, porque no tengo otra cosa. Pero bueno, ahí está. Tenemos a Mike Sawyer. Vamos a tirar la entrada, vamos a que entre nuestra oponente. Oh, Carmelita. Bueno, te cuento que andamos enojados, así que vamos a hacer todo lo posible para hacerte mierda. Bueno, muy bien, la tenemos a la bailarina Carmela. Staten Island, New York. Ganadora del Money in the Bank. Ganadora del título de SmackDown.
Ganadora del título de Raw también, si no me equivoco. Campeón en parejas. No, de Raw no. O sí, no me acuerdo. Creo que no. Pero bueno, ahí está. Bueno. Vamos a demostrar a la directiva que nosotros somos el futuro. Que tenemos un legado y vamos a formar el nuestro propio. Che, me gustó My Sawyer, quedó bastante linda. La concha de tu hermana. O sea, realmente se ve como una buena luchadora. Tremenda patada. Así, vamos a hacer lo que no pudimos hacer en Survival Series. Muy bien. Ahora sí podemos saltar. Se viene un rodillazo a la jeta. Sawyer tiene tenacidad, no le puse yo. A Molagar se lo saqué. Pero bueno. Acá espero no tener que usarla. ¿La esquivé o no? Muy bien. A ver, ¿cuál es nuestro movimiento personal? Un STO creo que es. ¿Cuánto lleva? 1, 2 y no. Y ahora nos queda descubrir cuál es nuestro finisher. ¿Será el mismo que coso? No creo. Saltamos. Un rodillazo a la cara que se le da más o menos. Qué buen botch. Como para impresionar a Vince McMahon. Muy bien, patadas, patadas, patadas. Son casi todas las mismas movidas que tenía Molagar en el juego anterior. Oh, hijo de puta. Me cagó. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Oh, esa es la de Soy Stark. 1, 2 y 3. Muy bien, muy bien. Le demostramos a la directiva de que somos capaces. Muy bien, la ganadora, la Omega, My Sawyer. Perfecto. Bueno, muy bien. Desbloqueamos la arena de WWE Live. Aquí tenemos a Adam Pearce, que nos va a pedir una misión secundaria que no la vamos a hacer. Está Sami Zayn y a Cora Judah. Más Cora Jade. Ava, te puedo decir un poquito a cagar. Primero vamos a hablar con Sami, que Sami no tiene pinta de que nos vaya a dar una misión. I don't think I would say anyone is conspiring against me, but I am trying to prove myself to get a match. You call it proving yourself. I call it fighting the powers of the malicious arm. Ah, este es el personaje viejo de Sami. A power I have been a victim of many times before. Hang in there. Us persecuted need to stick together. Thanks, I think. Qué grande. Bueno, vamos a hablar con Cora Judah. Hey, what's up? I was actually hoping to see you around here. You were? Tiene eco, ¿no? Yeah, I loved watching old clips of your aunt on the network when I was growing up, but it was so cool when you debuted at Survivor Series and made it your own. I'm all about that. Would have been cooler to win. What are you doing at SmackDown? NXT 2.0 doesn't take up enough of your time? Just doing some photo shoots and a little press. Honestly, it's been nice to be backstage at a show where I don't have to keep a lookout for toxic attraction. Not that I can't stand up for myself, but it's exhausting. Want some help? If you're offering, yeah. Honestly, I think they're just jealous. They may be hot and talented, but they could never do what I do. For one, they'd fall off the skateboard. You don't mind coming to NXT 2.0? Dale. ¿Cómo dice? ¿No te importaría? No, vamos, Not at all. vamos. It's not like I'm spread too thin with all my matches on SmackDown. Bueno,
Vamos a NXT 2.0. Ayudar a Corajuda con Toxic Attraction. Bueno, muy bien, acá nos tenemos a nosotras haciendo la entrada. Otra vez, esta vez en NXT 2.0. Va a ser nuestra primera lucha en equipos. Bueno, sin contar el debut desastroso que tuvimos. Bueno, esta es My Sawyer. Y ahí entra la Corajuda. Desde Chicago, Illinois, Cora Jade. Mirá, esta debe ser prima de Punk. Bueno, tiene una entrada bastante rápida. De momento no consigue nada en su carrera en WWE. Así que tampoco podemos presumir mucho de sus logros. Salvo que sabe andar en patineta, cosa que yo no. Y ya aparecen las muchachas de Toxic Attraction. Solo que hay un pequeño problema que hubo respecto al juego y a los miembros de Toxic Attraction. Se supone que los miembros de Toxic Attraction son 3. Pero ¿qué pasa? Pasó el tema de Mandy Rose, que la habían echado por todo el tema del porno y no sé qué volvió más. Todo lo que ella hace. Y bueno, la quitaron del juego para evitar polémicas y no tener problemas con sus anunciantes. Pero bueno, acá están Gigi Dolin y Jacy Jane, que tampoco tienen logros que yo sepa, salvo que Gigi logró una gran popularidad por su propia cuenta. Hoy por hoy este equipo está separado. Jacy Jane traicionó a Gigi Dolin. No sé qué, bueno, acá están. Por lo menos haciendo equipo en este juego. Suena la campana y tenemos que luchar contra Toxic Attraction. Y de ser posible ganar. Vamos a ver si podemos hacerle algo a Jacy Jane. Gigi nos intenta golpear, pero no la dejamos. La cagamos bife a Jacy Jane. No sé cuánto me dirá Mai, pero yo tengo pensado hacerla más bajita. Igual no la puedo ya cambiar el tema del físico, así que da lo mismo. Au. 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 Concha tu hermana. Corajuda, ayúdame. ¡Zapla! Rodillazo a la jeta. Hagamos un movimiento en conjunto con Cora Jade. Es el mismo que hizo homologar con Gabriel. Ahí está. Me acordé el nombre. Bueno, acá tenemos a Corajuda, que no lo usé nunca en el juego, desde que me lo compré. En ninguno de los dos, ni en la Play. No lo uso ni en el modo manager. En su guiri, pero la deja nomás tambaleando a Jacy, concha su madre. Au. Ole. Prevemos un ataque, se viene el movimiento de... Es un... Estrella fugaz, ¿no? Creo que le dice... ¿Coso? ¿Remaster? Au. Lazo para Cora. Cora intenta buscar ayuda, no lo logra. Atrapa a Gigi. Urraca rana. Machetazo 1, machetazo 2.
Antebrazo europeo. Antebrazo no, ¿cómo es? Gancho europeo. Y entra Mike Sawyer. Gancho al estómago. ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? ¿Qué va a ser? Tremendo lazo. Un Rainmaker se podría decir que es. Como el de Okada. Rodillazo y patada a la cabeza. Movida. Un suplex. Que logra impactar la cabeza de Sawyer contra la lona y se rueda para afuera. Mientras que Gigi busca ayuda, parece. No. Buscaba distancia nomás. Le pide a Mike que se levanta Mike. En problemas Mike. Salta Gigi. Esquiva. Mike Sawyer. En problemas Sawyer, pero se las apaña para no tener más problemas. Otra vez. Es un tira y afloja, tira y afloja. Gigi busca relevo, JC Jane entra, Sawyer se levanta recién. Nada, simplemente pide el tag, Cora Jay entra. Otra vez, Cora contra JC. Se viene una movida, se pone una colera, burraca rana por parte de Cora Jade. Se venía Senton, pero JC se mueve. Ouch. Se viene Super Kick. Se da cuenta que no llega ni a uno Cora Jade. Se salva. Pero bueno, se levanta. JC, me cago en la puta. Más patadas y golpes. Más golpes y golpes y golpes y golpes. Se prepara para otro ataque. La lanzan. Voltereta y un drop kick a la jeta de JC James. JC Jane. Rodillazo en el esquinero. Senton. ¿Qué va a hacer Cora Jade? Oh, Dirty Deeds. Ese es el finisher de Moller. Oh. Muy bien. Cora Jade logra obtener la victoria. Mientras que Sawyer intervenía con Gigi Dolin, Cora logra la victoria. Claro, resulta que ella tiene una especie de Dirty Deeds también. No sabía. Pero bueno, ahí tenemos nuestra primera victoria en un show televisado y en NXT 2.0. Todavía tenemos que tener nuestra primera victoria en SmackDown. Muy bien, logramos completar con éxito eso. Acá tenemos a Drew McIntyre, a ver si nos dice algo importante. Well, I heard you're making some waves lately. Waves in the kiddie pool, but waves nonetheless. Maybe, but I didn't come to WWE to be in the kiddie pool. Didn't say that you did. Just like I didn't come to WWE to be pushed as the next big thing, only to be ultimately set aside and fired. Why did you bring up being fired? Is this supposed to be making me feel better? Started that way, but admittedly it took a turn. Sorry, I should have been more clear. I expected everything to be handed to me, but you're doing the work. Don't let up. Those waves you're making will be noticed. Ok. Bueno, Drew intentó hablarnos bien y no le salió. Bueno, va. I respect the effort. But it's gonna take a little bit more than that to get a match with me, LJ. Ah, la conchuda.
Bueno, Ava quiere que hagamos una lucha más, Drew nos la va a dar, así que vamos a tener que hablar con Pierce. Primero quiero ver esto de los atributos, a ver si puedo mejorar algo. Vamos a mejorar un poco de todo, ¿no? Más que nada el cardio. Vamos a ver las redes sociales, a ver, mirá, tenemos misiones también acá. Dice, exclusiva, Moy Sawyer está trabajando con la WWE para organizar su siguiente combate. Al parecer quieren que el luchador dispute su primer combate individual con una rival a la altura. Y acá nos aparece el Rey Fénix Trucho que dice... ¿Y no es mejor que contraten... ¿Que la contraten de camarera? Con el piscinazo que se ha pegado. Hijo de puta. Dice, mis fuentes afirman más bien todo lo contrario. En la WWE están muy contentos con su nuevo fichaje. Ok. Bueno, ponele. Tasia dice, toma ya, me ha flipado ver a Mike Sawyer en el WWE Live Event. Y ha ganado. Parecía otra persona completamente distinta con respecto al Survival Series. Ah, mira, Ava responde y dice, un golpe de suerte lo tiene cualquiera, supongo. Y acá dice, qué simpática Mai al hacernos una visita en NXT. Lugar que existe en parte gracias a mí, por cierto. Buah. Aunque una visita y un combate suelto no es igual que aparecer cada semana, ¿verdad, Mai? Ok. Y Cora Jay también manda mensaje, dice, eso ha sido la leche. Gracias por la ayuda, Mai. Qué pena que haya sido un combate sin cámaras. Ah, me cago. Bueno, no importa. Si hubiera sido televisado, el universo lo hubiese encantado. Ok, ok. Bueno, no pasa nada. Tranqui. Vamos a ver qué más hay. Tenemos a Beth Phoenix, ojo, que nos manda mensaje. A Justin también. Y Molly Holly dice, enhorabuena, ganar sí que sienta bien, no dejes de hacerlo. Bueno, tenemos a Justin que dice, oye, le he dado un par de vueltas a tu problema y sé cómo ayudarte a pasar más tiempo en el ring. ¿En serio? Totalmente. Mi podcast patrocina un evento de beneficio que se celebra en un instituto local donde luchaba yo en mis comienzos. Además es por una buena causa. ¿Te interesa? Contame un poquito más, ¿qué? Puede, contame un poco más. Evento principal es un Battle Royale con eliminación sobre la cuerda superior y me lleva mi nombre. Aquí es un pasote. Los productores de mi podcast han logrado traer a más estrellas de la WWE que pelearán con gente del circuito independiente. ¿Cómo lo ves? Ok. Está bien, me apunto. Estupendo. Haz que me sienta orgullosa, hasta voy a apostar un dinerillo por ti. Antes que todo se destinará a fines de beneficios. Buah, ponele. Bueno. Y encima vamos a desbloquear una arena. Vamos a luchar un poquito en las indies. Bueno, estamos en el Justin Battle Royale. Y acá hacemos nuestra entrada. Somos la primera en entrar en este último combate de este capítulo. Vamos a ver quiénes más entran. ¿Esta quién es? Esta que podría ser una versión horrible de... ¿cómo se llama? De Catalina García, que se terminó llamando Caterina Ortiz, algo así. Cortés. Caterina Cortés. Bueno, tenemos esta Don Nadie. Entra, mirá, Shotzi Blackheart con su super tanque. Parece que no hay presentaciones, no hay tampoco... ¿cómo se llama? No hay cartelito ni de nombre, nada. Pero bueno, no pasa nada. Mirá, otra desaprovechada, no, sino alguien que no la usa nadie. Tamina. No la usan ni en la vida real ni acá, así que imagínate.
Milagro que le estén dando este spot. Ok, entra una mina punk. Esto me hace acordar a una luchadora japonesa, ¿eh? Una que se metió en un quilombo grave por cagar a palo directamente a una luchadora que la desfiguró mal. En teoría por envidia, una cosa así. Pero bueno, sepa uno cómo se llama esta. Pero me hace acordar esa otra. Capaz le pongo una imagen de a quién me hace acordar. Ok, somos 5, pensé que éramos 6. Bueno, intenta ganar. Eso vamos a hacer. Intentar. Vamos a sacar las patadas un cachito. ¡Ole! Bueno, íbamos a intentar eliminar a Tamina. No salió. Ok, tenemos a la primera eliminada, que es Tamina. Mientras que la giganta esta Odyssey Rift, creo que se llama. Sí. Odyssey Rift nos tiene bastante mal parados. Pues Buster, bueno, ahora sí, es nuestro turno de figurar. Oh, Shotzi se enoja porque no quiere que le robemos la kill. Entonces vamos a sacarnos de Odyssey. Y un lazo directo al cogote, nos hace mierda. Cosa la espalda, mientras tanto la cangrejita se ocupa de Shotzi. Y ahora cambia de objetivo. Va hacia Odyssey. Agarramos a Shotzi, a ver, la vamos a intentar eliminar. La eliminamos. Listo, la única que queda de WWE acá soy yo. Nos suben, pero nosotros lo evitamos. Quédate quieta, conchuda. Acá también patadas, patadas, patadas locas. Es Sawyer contra ambas. Patada a la espalda. Hoy se ataca por la espalda y nos atropella. ¡Qué dolor! Oh, castigo a las piernas de Sawyer. Por parte de Rift. Y rodillazo a la jeta de Rift. La cangrejita se recupera. La vuelven a tirar por encima de la tercera cuerda. Intentan eliminarla, pero se resiste la cangrejita. Rift intenta tirar por los aires a Sawyer, no puede. La cangrejita se ocupa también. La cangrejita le intenta eliminar a Sawyer, pero Rift interfiere. Tenemos que evitar que consigan el remate. Un super powerbomb por parte de Rift. A ver si la podemos eliminar ahora. ¡Sí! Se va la cangrejita loca. Castigo para Odyssey. Muchas patadas, muchos golpes para Odyssey. Sawyer se viene con todo. La sobrina de la muchacha que le da nombre a esto. Mirá, se viene un rodillazo a la cara de Odyssey. Oh, pero Odyssey responde con toda su fuerza. Y rodillazo a la cara de Odyssey otra vez. Levantan a Odyssey. ¿Qué quiere hacer Sawyer? Se viene STO. Llegan contra el esquinero. La suben al esquinero y la intentan eliminar. No, baja del esquinero. La intenta golpear, no pueden. La atropellan a Sawyer.
Otra vez. La cazan de los pelos a Sawyer. Se la van a tirar. Después de un par de vueltitas, Sawyer es livianita al lado de Odyssey. Oh, castigo para Sawyer. Se viene y no puede. Sawyer en peligro. ¡Oh! Y la elimina Sawyer. ¡Qué milagro! ¡De milagro la eliminan a Odyssey! Sawyer lo logra. Con tensión en el culito. Acá tenemos a la ganadora. La Omega. My Sawyer. Muy bien. Lo logramos. Pensé que no íbamos a poder. Perfecto, logramos desbloquear la arena esta. Y a ver si... Bien, ya podemos desbloquear la lucha contra Ava. Así que, nada, eso lo vamos a dejar para el próximo capítulo. Gente, espero que os haya gustado el video. Comenten que toquen ver, suscríbanse al canal de video, compartan el video con sus amigos para que me pueda que sea una buena vez. Nos vemos la próxima con más WWE 2K23, más Rise, la historia de The Legacy. Chau gente, nos vemos.